Hola a todos, hoy vamos a empezar con las clases del club ya por fin y en la primera clase os quería hablar de motivos y razones para invertir. El objetivo de este vídeo va a ser convenceros un poco de que invertir es una buena idea y lo quiero hacer por dos vías. La primera, la vía de los motivos, que va a ser más sentar una fundación y que vosotros encontréis vuestros propios motivos para invertir, y la vía en la que verdaderamente voy a poder hacer más, que es daros razones lógicas, argumentadas con números, de que invertir es una buena idea. Entonces, como necesidades de los motivos, la primera de todas es perder el miedo a actuar. Si no tenemos un buen motivo para invertir nuestros ahorros, nuestro dinero, nunca vamos a perder el miedo a actuar y va a ser mejor para nosotros quedarnos quietos y no hacer nada. La segunda necesidad de los motivos es tener confianza en nuestras decisiones, que eso nos va a, una vez nos decidamos actuar, tener confianza en voy a actuar de esta forma, por tener confianza en mí mismo. El último motivo es ser capaces de aguantar cuando las cosas no vayan tan bien. Es decir, pues si hacemos una inversión y se tuerce un poco, ser capaces de aguantar nuestra posición y esperar a que las cosas se corrijan. Por otro lado, con las razones, lo primero que vamos a hacer es comprobar si actuar realmente merece la pena. Porque podemos estar muy convencidos de actuar, tener muy buenos motivos, pero necesitamos comprobar lógicamente y numéricamente si verdaderamente actuar merece la pena. Después, necesitamos justificar nuestras decisiones de forma lógica y matemática. Es decir, una vez nos hemos decidido invertir, ¿por qué estoy haciendo esto y no esto otro? Pues bueno, esto necesitamos una buena razón para justificarnos. Por último, la tercera, que sale de la segunda, al habernos justificado para actuar en determinada situación, vamos a ser capaces de utilizar los mismos principios para accionar cuando la situación cambie. Para contaros un poco de motivos, vamos a empezar con mi historia. Yo me gradué en 2015 y bueno, ya había hecho algunas becas y algunas cosas, pero en verano de 2015 empecé a trabajar a tiempo completo y eso me permitió ahorrar un poco. Entonces, una vez tuve unos miles de euros ahorrados, pues decidí empezar a mirar qué podía hacer con ellos para que fuesen creciendo poco a poco, ¿no? Que si cuentas de ahorro, que si fondos, que si planes de pensiones, cosas así que me permitiesen poco a poco aumentar mi dinero ahorrado. El principal motivo que me llevó a hacer eso es el estado de la hucha de las pensiones en España. Aquí vemos el cálculo este que he hecho. Salimos ahora mismo a 340-700 euros por español si liquidase la hucha de pensiones ahora mismo. Mientras que si fuésemos noruegos, pues tendríamos 160.000 euros cada uno, que está bastante bien. Aquí, pues bueno, intenté ver cómo hacerme noruego y este tipo de cosas, pero la verdad es que no salió. Entonces, lo que me decidí es a estudiar finanzas, estudiar cómo invertir mi dinero. Una vez me sentí seguro, sentí que sabía lo suficiente, empecé a invertir en abril de 2016. Y desde entonces he seguido estudiando y la verdad es que ahora sé mucho más. Entonces, en cuanto a los motivos, esta es mi historia particular. Luego vosotros tenéis cada uno vuestra historia particular. Yo creo que si somos españoles, la mayoría que estamos viendo estos vídeos, el simple hecho del estado del sistema de pensiones públicos debería ser una buena motivación para invertir. Pero bueno, si tenéis otros motivos, pues son perfectamente válidos. Los otros motivos pues, pueden ser adquirir independencia financiera, que tu dinero acabe trabajando por ti, está bastante bien. No necesitaríamos trabajar en cuanto llegamos al nivel de independencia financiera. Luego también podemos adquirir un mayor nivel de vida, utilizarlo como un reto personal, aprender un campo nuevo del que no sabemos demasiado todavía. En fin, cada uno tenéis que encontrar vuestra motivación para invertir. Y sin una buena motivación no vais a ser capaces de realmente confiar en las decisiones que hagáis y salir adelante. Así que esta parte es importante, pero yo tampoco aquí os puedo ayudar mucho más. Vamos ahora con la parte en las que sí os puedo ayudar de verdad. Las razones para invertir. Razones lógicas, numéricas y argumentadas. Vamos a empezar viendo si realmente tiene sentido actuar, tiene sentido invertir. Pues para ello vamos a ver la definición de lo que es el retorno o la rentabilidad. Yo prefiero la palabra retorno porque cuando atemos con la valoración de empresas, que haremos en clases bastante más adelante, vamos a hablar de retorno sobre capital, retorno sobre patrimonio y varios ratios, y queda todo bastante más perfecto y atado usando las mismas palabras. Además, se me hace más fácil hablar de retornos negativos, que es perder dinero, que de rentabilidades negativas, porque rentabilidad ya suena algo positivo. Entonces vamos a definir el retorno
como el porcentaje de variación en el valor de mercado de una inversión. Esta variación puede ser anual, por ejemplo, pues invertimos 1.000 euros en un año y al siguiente año tenemos 1.200, pues hemos ganado un 20%. Vale. La misma definición de la palabra retorno acota este número entre menos 100% e infinito, si invertimos de una forma normal. Los dos extremos son que perdamos todo nuestro dinero o que ganemos infinito dinero. Ambas son posibles, ambas son improbables, pero esos son los extremos. Sin embargo, hay formas de invertir, de conseguir retornos entre menos infinito e infinito, incluso que estén acotados por el lado positivo, menos infinito 100. Pero bueno, eso ya entraremos mucho más adelante y veremos pues qué ventajas, qué desventajas hay de esta nueva definición de retorno. Pero de momento, según vamos a enfocarlo, los retornos posibles son entre menos 100 e infinito. Esto viene con una parte mala. Esta parte mala yo la llamo el principio de preservación de capital. No se llama así, pero yo la llamo así. Me parece que suena bien. Este principio lo que dice es que si un año pierdes un menos 20% y el siguiente año ganas un 20%, el resultado final es menos 4%, no es cero. No te quedas con el mismo dinero. Podemos ver un ejemplo muy rápido, ¿no? Si tenemos 100 euros un año y perdemos un 20%, tenemos 80. Si el siguiente año ganamos un 20%, pues tenemos 96. Hemos perdido y ganado el mismo retorno, el resultado final es menor que el dinero con el que esperábamos. Entonces, lo llamo el principio de preservación de capital porque creo que la mejor forma de ganar dinero invirtiendo es no perderlo. Si preservamos nuestro capital y reducimos nuestro riesgo, vamos a poder ganar dinero a largo plazo prácticamente seguro. Para justificar en parte esto, vamos a echar un vistazo a la historia. Esto es el SP500. El SP500 es, digamos, el IBEX 35 de Estados Unidos. Es un índice que comprende las 500 empresas con mayor capitalización bursátil. Entonces, aquí podéis ver cómo ha variado el índice desde 1791 hasta 2011. Ahora mismo está en 2.400, o sea que ha subido todavía más. Pero sí, aquí estáis viendo que prácticamente $2 invertidos en 1791, 1800 se traducen a más de $2.000 de hoy, que aún ajustado a la inflación es un retorno bastante alto. Creo que ajustado a la inflación el retorno es más o menos del 6% al año. Entonces, aquí vemos que por algún motivo parece que las acciones, los índices, tienen una tendencia ascendente. Vamos a explicar más adelante de dónde viene esta tendencia ascendente, ¿no? Pero históricamente parece que sí. También hay que tener en cuenta que lo que ha pasado antes no es un indicador de lo que va a pasar en el futuro. Es decir, a lo mejor en los siguientes 200 años la tendencia se invierte. Pero hay bastantes razones, aparte de mirar un gráfico, para justificar que realmente los índices tienen una tendencia ascendente. Y esa justificación viene de la relación entre retorno y riesgo. Entonces, aquí vamos a ver 3 posibles activos. Estos activos son un bono de Estados Unidos, el índice de SP500 que hemos comentado antes y una acción de Apple, ¿vale? Entonces, el bono. Para el que no sepa qué es un bono es básicamente comprar deuda. Nosotros, en este caso, le estamos prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos. Compramos un bono y Estados Unidos con nuestro dinero pues lo que hace es hacer cosas de gobiernos y a cambio nos paga un interés anual durante 10 años. Aquí vemos que en el año 0 pagamos 97, que es el precio del bono de Estados Unidos en el mercado de bonos, y cada año vamos a ir recolectando un interés de 2,25. Hasta el año 10, que no solo recolectamos el interés, sino que recolectamos los $100 a los que se vendió el bono originalmente. En el SP500, pues invertimos $238 y no tenemos ni idea de lo que nos va a devolver. En el caso de Apple, invertimos $140 para comprar una acción y tampoco tenemos ni idea de lo que nos va a devolver. Entonces, vosotros intuitivamente, ¿a qué le pediríais mayor retorno? ¿Al bono de Estados Unidos? Que vuestro único riesgo es que el gobierno de Estados Unidos entre en bancarrota y os deje de pagar, porque si no siempre os va a pagar lo mismo que está puesto por contrato, ese interés de 2,25 y luego os va a devolver todo el dinero. O le vais a pedir más retorno a un índice de acciones que no tenéis ni idea qué va a pasar, va a depender de los resultados futuros de esas 500 empresas o de los resultados futuros de Apple, en este caso, y intuitivamente
¿a qué le pediríais más retorno? Pues, la respuesta, lógicamente, es que le pediríais más retorno a los activos con mayor riesgo, con mayor incertidumbre, que no sabéis qué va a pasar, que son el S&P 500 y la acción de Apple, que al bono de Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto más? Aquí viene lo bueno de las finanzas. ¿Cuánto más? Es totalmente cuantificable, gracias a unas herramientas que tenemos. Entonces, vamos a ver esta relación entre los retornos y el riesgo. El bono de Estados Unidos, el retorno que sale de comprarlo a $97 y recibir estos intereses, si calculamos el retorno anualizado en Excel o en lo que sea, nos sale un 2,54% de retorno anual, ¿vale? Y el significado que tiene este número es que es el tipo de interés actual libre de riesgo en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que es el tipo de interés mínimo que podemos obtener para una inversión libre de riesgo. ¿Por qué libre de riesgo? Porque se considera que las probabilidades de que el gobierno de Estados Unidos entre de bancarrota de aquí a 10 años son tan pequeñas que son despreciables. Entonces se llama el tipo de interés libre de riesgo. En el caso de Europa, el tipo de interés libre de riesgo sería el bono alemán a 10 años. El bono alemán a 10 años ahora mismo creo que da un 0,5%. Es decir, los tipos de interés están más bajos en Europa que en Estados Unidos. Sobre todo los libres de riesgo. Si prestas dinero a una compañía con mucho más riesgo, que esté a punto de entrar en bancarrota, por ejemplo, Abengoa, que ha tenido muchos problemas, pues los bonos de Abengoa darán una rentabilidad muchísimo más alta, porque el mercado está teniendo en cuenta que es posible que Abengoa entre en bancarrota. Ahora, si miramos el retorno exigido para el S&P 500, vamos a tener el tipo de interés libre de riesgo más este número, que nos da un 8,03%. Este número de aquí, que os sonará, se llama la prima de riesgo. La prima de riesgo la vamos a definir como el retorno adicional que exigimos a un activo por el riesgo que tiene en relación al activo sin riesgo. Entonces, el mercado considera que el riesgo adicional del S&P 500 requiere un retorno adicional del 5,49%. Ese es el concepto de prima de riesgo. El concepto de prima de riesgo también aparece en los bonos. En España tenemos que pagar más interés que Alemania porque se considera que el gobierno español tiene más riesgo de impago que el gobierno alemán. Y ahora, para la acción de Apple, vamos a hacer una cosa parecida. Vamos a calcular el retorno exigido a Apple como el tipo de interés libre de riesgo más una medida de riesgo relativo que se suele llamar beta, multiplicado por una prima de riesgo. Y nos va a dar un retorno de un 9,42%. Entonces, este riesgo relativo sale del concepto de que Apple puede tener más o menos riesgo que el mercado en general. El mercado en general es el S&P 500, ¿no? Porque como son las 500 empresas más grandes, son la mejor representación que hay de todo el mercado de acciones de Estados Unidos en global. Entonces, ¿por qué Apple puede tener más riesgo? Es decir, una beta más alta. Que, por cierto, la beta del mercado sería 1, ¿vale? La beta del mercado es 1 porque expone el riesgo relativo del mercado de acciones general. En este caso, el mercado general de acciones de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Apple tiene mayor riesgo que el mercado general de acciones? Porque el negocio en el que está, que es de electrónica, está supuesto a una mayor incertidumbre y a una mayor variación que otros tipos de negocio más estables que constituyen la media de esas 500 empresas más grandes. Y ahora, aquí vemos también que estos dos números, estas dos primas de riesgo, son diferentes. Entonces, ¿por qué son diferentes? Esta prima de riesgo es del mercado estadounidense. Sin embargo, aunque Apple sea una compañía estadounidense, Apple no solo vende iPhones en Estados Unidos. Apple vende iPhones en China, Apple vende iPhones en Europa y Apple vende iPhones incluso en África y en el sudeste asiático y probablemente incluso en Oriente Medio. Entonces, Apple no solo está expuesto al riesgo estadounidense. Apple está expuesta al riesgo ponderado de todos esos mercados en los que vende. Entonces, para calcular esto, lo que podemos hacer es una media ponderada de todos los mercados en los que vende Apple y nos sale este número. Esto ya os enseñaré cómo hacerlo más adelante en concreto.
Pero el concepto en general es que para comprar el mercado de acciones vamos a exigir un retorno superior al retorno libre de riesgo de un bono, y para comprar una acción particular del mercado de acciones vamos a pedir un retorno que será mayor o menor que el retorno exigido al mercado global, dependiendo de, uno, el riesgo relativo respecto al mercado, que se llama beta, y la prima de riesgo de los países donde esa compañía opere. Esto nos lleva a una relación entre retornos y precio que va a variar según el retorno esperado y el retorno exigido. Si el mercado espera un retorno que es mayor que el retorno exigido, el precio que paguen por la acción va a ser más alto, porque espera que los retornos futuros van a superar ese retorno mínimo exigido y entonces la acción va a subir de precio. Sin embargo, si ese retorno esperado es menor que el retorno exigido o baja con respecto al retorno exigido, el precio va a bajar. Entonces, aquí vemos lo que están moviendo los precios de las acciones en todo el mundo. Los precios de las acciones en todo el mundo se mueven utilizando el retorno mínimo exigido a esa acción y los retornos que el mercado espera para el futuro. Entonces, una modificación en cualquiera de estas dos variables va a conducir a una modificación en el precio. Y aquí entra una hipótesis que se desarrolló en los años 70, me parece, que se denomina la hipótesis del mercado eficiente. La hipótesis del mercado eficiente nos va a marcar distintos grados de cómo de bueno es el mercado en determinar esta relación. Cómo de bueno es el ajuste del precio en función de los retornos esperados y los retornos exigidos. La versión fuerte de esta hipótesis es que para todo activo, el precio actual reforma de forma perfecta la relación entre retornos futuros y retornos mínimos exigidos. La consecuencia de esto es que nosotros no podemos vencer al mercado. Nunca vamos a poder elegir una acción en particular que nos dé mayor retorno que el mercado, y si lo hacemos será pura suerte. Entonces, la consecuencia de creer en la versión fuerte de la hipótesis del mercado eficiente es comprar simplemente un índice como el SP500, comprar bonos de Estados Unidos o de Alemania, o más índices como el Eurostoxx, el IBEX, y olvidarnos, porque el mercado ya está reflejando de forma perfecta la relación entre retorno futuro, retorno mínimo exigido y precio. La versión media es que aunque el mercado pueda equivocarse en el precio de ciertos activos, va a tener la razón en general. Es decir, los índices, el precio de los índices va a estar bien y va a reflejar bien la relación entre retornos esperados y retornos futuros. La consecuencia de esto es que podemos comprar índices, bonos, pero también deberíamos estar atentos por si surge alguna empresa que el precio esté incorrecto y nos ofrezca la posibilidad de un retorno mayor. En la versión débil, el mercado puede equivocarse en activos e incluso en los índices en general, no tener la razón en general. Pero a largo plazo, largo-medio plazo, 5 o 10 años, tiende a corregir sus errores. La consecuencia de esto es que tenemos que comprar activos que consideremos infravalorados y vender activos que consideremos sobrevalorados. Esta es la versión en la que yo creo y me baso, tanto por motivos personales como echando un vistazo a la historia. Si miramos a la historia, hemos visto que ha habido muchos fenómenos de burbujas en los mercados financieros en los que no solo había activos concretos sobrevalorados, sino que el mercado en general estaba muy sobrevalorado o estaba muy infravalorado y suponía tanto un peligro para los inversores en el primer caso como una oportunidad en el segundo. Entonces, yo creo que la versión débil es la que más se ajusta a la realidad. Después, es posible que no creamos en absolutamente nada de esto, que el mercado se equivoca siempre y los precios de los activos son totalmente aleatorios. Entonces, aquí la consecuencia lógica sería que invertir es una pérdida de tiempo. Pero aunque creamos en la versión nula, comprar bonos tendría cierto sentido, porque están más o menos libres de riesgo, sobre todo bonos que sean verdaderamente libres de riesgo, o deuda corporativa de muy bajo riesgo, porque va a depender simplemente de nuestra visión personal de la probabilidad de impago. No tenemos que hacer caso al mercado para nada. Ahora quería marcar una barrera muy clara entre inversión y especulación. Creo que se confunde mucho, a muchos inversores se les llama especuladores y a muchos especuladores se les llama inversores, más lo segundo que lo primero. Entonces quiero daros una sensación muy clara y definir una barrera muy clara entre ambas formas de actuar y de mover el dinero. Para definir esa barrera vamos a empezar definiendo los flujos de caja. Los flujos de caja van a definirse como la entrada de efectivo menos la salida de efectivo desde el punto de vista del inversor. Bueno, ¿esto qué quiere decir? En esta tabla vamos a tener un activo, los años, vamos a tener un precio y vamos a tener un flujo de caja.
Entonces, tenemos un precio que ahora mismo es 97, pero no sabemos cómo va a variar el precio del bono en el futuro. Sin embargo, tenemos un flujo de caja que sabemos lo que va a ocurrir con él. Vamos a tener que pagar 97 el primer año, es decir, salida de efectivo, y luego vamos a ir cobrando 2,25, 2,25, 2,25, hasta que el año 10 cobramos 2,25 y nos pagan 100, que es del valor principal del bono. Entonces, el bono ya vemos que tiene unos flujos de caja. Y de hecho, a nosotros nos da igual lo que pase con el precio del bono de aquí a 10 años. Si suben los tipos de interés, pues el precio del bono va a bajar. Si bajan los tipos de interés, el precio del bono va a subir. Pero nos da igual porque nosotros vamos a cobrar esto. Ahora vamos a ver una acción cualquiera, ¿no? Pues imaginamos que tenemos una acción que vale $80, la compramos al año 0, $80, y hemos estimado estos flujos de caja futuros, ¿no? Pues va subiendo poco a poco hasta $14 y se quedan $14 para siempre. Crecimiento terminal, 0. Entonces, el precio concreto de estos años no nos importa demasiado porque, uno, tenemos relativa confianza en que nuestras estimaciones son más o menos correctas, y segundo, tenemos también confianza en que el precio de mercado va a reflejar poco a poco la realidad de estos retornos y estos flujos de caja. Ahora vamos a ver también, por ejemplo, una vivienda, ¿no? A mí me parece que comprar una vivienda para vivir en ella también es una inversión totalmente aceptable. Entonces vamos a ver por qué. Pues tenemos una vivienda que aquí cuesta 180.000 euros y pagamos una entrada. Este es nuestro flujo de caja el primer año. ¿Cuál va a ser nuestro flujo de caja en los años siguientes? Va a ser lo que nos ahorramos en alquiler menos lo que pagamos de hipoteca. Alquiler, hipoteca, alquiler, hipoteca. Así hasta que dejemos de pagar hipoteca. En ese año, que llamado el año N, vamos a recibir como flujo de caja lo que ahorramos de alquiler más el precio de la casa en ese momento. Porque en el año que dejamos de pagar la hipoteca, la casa deja de ser del banco y empieza a ser totalmente nuestra. Entonces recibimos como flujo de caja la casa entera cuando dejamos de pagar la hipoteca. Vale. ¿Qué pasa, sin embargo, si compramos una vivienda no para vivir en ella, sino que la compramos de forma especulativa, ¿no? Para venderla más adelante? Pues lo que va a pasar es que no nos estamos ahorrando alquiler en ningún momento. Aquí tampoco. Entonces, tenemos aquí unos flujos de caja negativos de la entrada y la hipoteca que estamos pagando, y nuestro único flujo de caja positivo, nuestro único posible beneficio, va a depender totalmente del precio final. Y esto no es bueno para nosotros, porque nuestro retorno en esta inversión va a depender totalmente de la opinión del mercado sobre el precio de nuestra casa. No va a depender de la realidad subyacente, del dinero que nos estamos ahorrando, que es 0, ni de lo que hemos pagado por ello anteriormente. Entonces, esta inversión es especulativa, porque solo ganamos dinero cuando el precio sube. Y está totalmente sujeto a la opinión del mercado. Sin embargo, si compramos la casa para nosotros, o incluso compramos la casa para alquilársela a alguien, se podría considerar una inversión, porque vamos a tener flujos de caja que no van a depender de la opinión del mercado sobre el precio de la casa. Eso sí, tendríamos que tener en cuenta el riesgo de que nos dejen de pagar el alquiler y tengamos que hacer frente a los gastos de la hipoteca. Entonces, para calcular el rendimiento de comprar una vivienda, una segunda vivienda como inversión, habría que tener en cuenta este riesgo, y además, yo en particular no recomendaría pedir prestado dinero para invertir, porque al final, si estamos comprando una segunda vivienda bajo hipoteca para alquilarla, lo que estás haciendo es le estás pidiendo dinero prestado al banco para invertir. Entonces, si no le pedirías dinero prestado al banco para invertir en bonos y acciones, probablemente tampoco deberías hacerlo para pedir una casa. Vale, pedir prestado dinero para invertir, en general lo que hace es multiplicar tu riesgo. Ya por último, vamos a ver, por ejemplo, por qué el oro no es una inversión. El oro no es una inversión porque no produce flujos de caja, nunca. El oro está ahí, no se degrada, vale, pero tu retorno en la inversión va a depender puramente del precio del mercado en el futuro. Entonces es un movimiento especulativo y no de inversión. El Bitcoin también, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Tiene un precio actual, va a tener un precio en el futuro, pero no produce flujos de caja. Entonces no lo podemos considerar una inversión porque no hay una realidad económica subyacente que está moviendo el precio. Entonces, bueno, espero que hayamos definido claramente una barrera entre inversión y especulación para saber en qué vamos a invertir. Nosotros nos vamos a centrar en invertir, especular, el tema del trading y todo esto,
Pues bueno, a quien le guste, muy bien. Para mí, si de verdad os gusta y queréis hacer trading y especulación, hacedlo, pero no arriesguéis demasiado de vuestro capital, ¿vale? O sea, tened el 95% de vuestro capital invertido y si eso, tened un 5% para jugar, para hacer trading y lo que queráis, porque especular con todos nuestros ahorros, incluso pedir dinero prestado para especular, como puede ser comprar una vivienda para luego venderla más adelante, es básicamente un suicidio financiero. Entonces, no lo hagáis, por favor. Vale, entonces hemos visto pues 3 inversiones válidas, ¿no? Acciones, bonos y vivienda, sobre todo si vivimos en ella o si la alquilamos a alguien. Si compramos una vivienda para alquilarnos a alguien, probablemente ya seamos ricos, ¿vale? Entonces, casi que lo voy a tachar porque, no sé, no es el objetivo, ¿vale? Comprar una vivienda en la que vivamos. ¿Es una buena inversión? Puede serlo, sí. A un precio adecuado es una buena inversión porque vamos a ahorrar mucho en alquiler y cuando terminamos de pagar la hipoteca, pues vamos a tener una casa que posiblemente va a valer mucho. Pero sobre todo porque estás ahorrando el alquiler 20 años. Entonces, a la hora de comprar una vivienda también habría que procurar que el precio que pagas de hipoteca sea más o menos parecido a lo que te ahorras de alquiler. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a poder reaccionar ante distintas situaciones, ¿no? Entonces, para eso, hemos visto en qué invertir, ¿no? Acciones, bonos, vivienda. Ahora, ¿qué porcentaje de nuestros ahorros debería estar invertido en cada momento de nuestra vida? Es decir, vale, nosotros tenemos, por ejemplo, 10.000 euros ahorrado. Entonces, ¿cuánto en total deberíamos invertir en todo esto? Esa es una de las preguntas que tenemos que contestar. La segunda pregunta es cómo debería estar repartida esa inversión entre acciones, bonos y vivienda. Entonces, para ver esto, he hecho una hoja de Excel que la voy a subir para que os la podáis descargar y vamos a verlo así de forma dinámica. Vale, pues ya estamos en nuestra hoja de Excel de colocación de activos, cómo vamos a repartir el dinero entre bonos, acciones y vivienda a lo largo de nuestra vida. Y la hoja está estructurada de la siguiente forma. Aquí tenemos desviaciones típicas históricas para acciones, bonos y el precio de la vivienda. Y aquí tenemos los retornos actuales esperados. El de la vivienda no es el actual, es el histórico porque me es bastante difícil calcular una prima de riesgo para el mercado de la vivienda, ¿no? Pero bueno, para los bonos está basado en la tasa sin riesgo actual y para las acciones está basado en la tasa sin riesgo más la prima de riesgo actual para Estados Unidos. Entonces aquí vamos a suponer que vamos a invertir en el mercado de acciones general, en el S&P 500, por ejemplo, y los bonos van a ser sin riesgo, los bonos sin riesgo de Estados Unidos. Y luego, en esta columna, hasta aquí vamos a tener parámetros nuestros, que es decir, nuestra edad actual, ahorros actuales, lo que somos capaces de ahorrar anualmente, y aquí he metido un factor que es el aumento de la capacidad de ahorro. Sobre todo si somos jóvenes, esperamos empezar a cobrar más en los siguientes años, sería ideal, ¿no? Y si esto es así, vamos a poder aumentar nuestra capacidad de ahorro poco a poco. Aquí he metido un 10% anualizado y este factor, que son los años que esto va a durar, pues 10 años, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor cuando tienes 35 años ya es la cima de tu carrera y a partir de ahí simplemente tu sueldo va a subir con la inflación, simplemente con el IPC o con alguna medida de inflación. Vamos a meter la edad de jubilación, que he puesto 67 años, que creo que es la jubilación esperada, porque va a ir aumentando, según dice la Seguridad Social. Y aquí he puesto el año, empezando a contar uno como el año que viene, el año en el que nos compramos una vivienda y cuánto dura nuestra hipoteca. Entonces vosotros podéis poner aquí los valores que queráis, jugar un poco con la hoja y vais a obtener resultados distintos. Entonces aquí lo que tenemos ya son resultados en esta parte. Tenemos el ahorro neto de un año, gastos extra de la jubilación, que hasta que no nos jubilemos no va a haber gastos. En las filas verdes, variación de acciones, variación de bonos y variación de la vivienda. ¿Vale? Entonces aquí el retorno calculado sobre nuestra inversión, lo que vale actualmente nuestra vivienda y lo que vale actualmente nuestro capital mobiliario. El capital mobiliario lo vamos a contar como efectivo más acciones más bonos. Es decir, vamos a dividir nuestro patrimonio total entre capital mobiliario, que va a ser, como os digo, efectivo, acciones y bonos, y vivienda, que es lo que se llama el capital inmobiliario, ¿no? Vale. Pues aquí podemos ver cómo evoluciona el patrimonio mientras todo esto se mantenga estable. Vale, esta es la curva que surge si no hay desviación típica. Para aumentar la desviación típica lo podemos hacer de dos formas. Excel tiene funciones
para, para meter distribuciones probabilísticas en lugar de valores, y cada vez que generéis una hoja o cambiéis un parámetro o le deis a guardar, va a cambiar la gráfica y los resultados. Yo estoy usando una herramienta un poco más avanzada que se llama Crystal Ball. Es una herramienta de Oracle y nos permite hacer simulaciones y hacer optimización de parámetros en función de distribuciones aleatorias, ¿no? Entonces voy a usar este programa para calcular el porcentaje invertido óptimo y la distribución de acciones y bonos óptima durante 3 momentos de nuestra vida. Estos 3 momentos son desde el año 1 hasta el año 30, que suponemos que son desde que somos jóvenes, 25 años, hasta que tenemos pues 55 años. Luego desde el año 30 hasta el año 42, que supongo que es como los 10-15 años antes de nuestra jubilación, y luego a partir de los años que nos jubilamos, ¿no? A partir de los años que nos jubilamos podemos ver que el ahorro, empieza a ser negativo, porque no tenemos ingresos. He supuesto que no cobramos ninguna pensión del Estado, porque ya hemos hablado de mi opinión sobre el sistema de pensiones público, y que solo empezamos a tener gastos. Vale, entonces para optimizar esto, lo que tenemos que invertir en cada momento de nuestra vida, he creado una función objetivo de invertir acciones, bonos y vivienda. Esta función objetivo está calculada como la media entre el patrimonio que tenemos a partir de la jubilación, ¿vale? Queremos maximizar el patrimonio medio que tenemos a partir de la jubilación para que nuestro dinero pueda trabajar por nosotros. Lo que se hablaba de independencia financiera. Si tenemos un patrimonio muy grande, después de la jubilación simplemente vamos a poder sobrevivir utilizando el interés que ganemos sobre nuestro patrimonio y los retornos. Entonces esto sería ideal porque no vamos a depender ni de ninguna pensión, ni de ninguna ayuda, ni de nadie. Solo dependemos de lo que ya tenemos para poder vivir cómodamente. Sin embargo, le he restado aquí menos 1.000 millones. ¿Cuándo se restan estos 1.000 millones? Estos 1.000 millones se van a restar en caso de que obtengamos patrimonio negativo para cualquier año. ¿Por qué he hecho esto? He hecho esto porque dependemos totalmente de nuestro patrimonio cuando estamos jubilados. He contado que no vamos a tener ninguna ayuda, ningún ingreso de ningún tipo, aparte de los intereses que obtengamos sobre nuestro patrimonio. Entonces, si en algún momento perdemos tanto dinero que tenemos patrimonio negativo, no vamos a poder generar ingresos y no vamos a poder vivir. Entonces he restado 1.000 millones para que la función objetivo, eso sea un game over. Es decir, con que haya un solo año negativo, esos 1.000 millones va a ser mucho mayor que el patrimonio medio que tengamos. Sobre todo eso, si estamos ahorrando 10.000 euros o 5.000 euros. Si esta hoja la hacéis para alguien muy rico, pues bueno, en lugar de 1.000 a lo mejor tenéis que restar 100.000 millones, ¿no? Para aseguraros de que barréis totalmente el otro término de la ecuación. Entonces, utilizando Crystal Ball, vamos a optimizar durante estos 3 años estos 2 ratios, ¿no? El porcentaje que invertimos de todos nuestros ahorros y cómo lo repartimos entre acciones y bonos. En cuanto a la vivienda, va a estar determinada por los datos que pongáis aquí. La compramos el año 10 y tiene 20 años de hipoteca. El precio de la vivienda que he calculado va a estar basado en vuestra capacidad de ahorro. Aquí he puesto que el precio de la vivienda que compráis va a ser 20 veces vuestra capacidad de ahorro. Esto lo podéis cambiar también. Va a estar en la hoja de vivienda, en la fila de vivienda, perdón, todo el rato. Y lo podéis cambiar vosotros. He puesto 20 veces porque creo que no es una muy buena idea comprar una vivienda que tardemos más de 20 años en pagar, ¿vale? Entonces esto podéis jugar vosotros con ello. Entonces, para simular, le vamos a dar aquí. Y lo que queremos hacer es minimizar la probabilidad de que la función objetivo sea menor que 0. Es decir, estamos minimizando el riesgo de que en algún momento nos quedemos sin dinero después de la jubilación. Como variables de decisión tenemos acciones y bonos durante 3 periodos de nuestra vida y porcentaje invertido durante 3 periodos de nuestra vida. Esta otra variable es de esta otra hoja de cálculo que he hecho solo para acciones, pero bueno, vamos a usar directamente esta y si tenéis curiosidad, usad la de acciones. Lo que va a pasar con la de acciones es que como estamos menos diversificados, nuestras probabilidades de perder dinero y de no tener dinero en la jubilación van a ser mucho más altas que si invertimos en las 3 cosas, en acciones, bonos y vivienda. Porque al invertir en 3 cosas, con retornos relativamente independientes, vamos a poder diversificar nuestro riesgo y minimizar las probabilidades de no tener dinero.
Entonces, si le damos aquí a Run, el programa va a empezar a simular nuestros resultados y vamos a obtener una probabilidad. Entonces, bueno, cuando termine os enseño los resultados. Vale, aquí tenemos los resultados y lo que vemos es que lo óptimo es invertir el 93% de nuestro capital mobiliario en acciones en los primeros años, hasta que tengamos 55 años. Después, antes de la jubilación, invertir casi todo en bonos y solo un 18% en acciones. Y a partir de la jubilación, 44% en acciones y el resto en bonos. Esto tiene bastante sentido para mí, ¿vale? Lo primero, porque cuando eres joven tienes capacidad de generar ingresos y puedes jugártela a invertir casi todo en activos de mayor riesgo como acciones. Cuando estás cerca de la jubilación es el momento que menos riesgo quieres obtener porque quieres empezar la jubilación con el máximo capital posible, el máximo patrimonio. Entonces, esto es una minimización del riesgo antes. Luego, ya cuando estás jubilado, quieres aumentar un poco el contenido de acciones para que el retorno te vaya ayudando a preservar tu patrimonio durante todos esos años antes de tu muerte, ¿no? Y en cuanto a porcentajes invertidos, vemos más o menos lo mismo. Vemos que lo óptimo es invertir casi todo nuestro dinero, casi todos nuestros ahorros tendrían que estar invertidos en acciones o bonos de 25 a 55 años. Luego, de 55 a la jubilación, tendríamos que bajar un poco, ¿vale? Tendríamos que quedarnos con un 20% de efectivo, de nuevo, con la misma idea de minimizar el riesgo. Y otra vez, cuando nos jubilemos, lo que vamos a hacer es volver a invertir casi todo. Aquí he hecho también unos resultados de lo que pasa si invertimos solo en acciones y bonos, ¿vale? Esto está optimizado también. Entonces, aquí lo que vemos es que si invertimos solo en acciones y bonos y nunca compramos una vivienda, vivimos siempre de alquiler, tenemos una cierta probabilidad de tener patrimonio negativo en la jubilación. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a que a tus gastos de jubilación normales les vas a tener que sumar un alquiler. Entonces, si no has conseguido acumular capital suficiente durante los años de tu vida en los que has tenido ingresos, ese alquiler se va a ir comiendo poco a poco tus fondos y vas a acabar con patrimonio negativo. Y aquí podéis ver otra distribución óptima, pero bueno, para las distribuciones óptimas yo usaría el caso de la vivienda. Creo que es muy interesante también ver qué pasa si no invertimos nada, ¿no? Porque os he enseñado qué pasa si invertimos. Hemos visto que invirtiendo en las tres cosas, la probabilidad que tenemos de no tener dinero en la jubilación es cero, lo cual es perfecto, es lo que buscábamos, ¿no? Minimizar totalmente la probabilidad de quedarnos sin dinero después de jubilarnos. Pero si aquí ponemos cero en todos, y de hecho voy a poner cero también en la vivienda, aquí estáis viendo lo que pasa. En la gráfica vemos que seguro, totalmente seguro, nos vamos a quedar sin dinero, porque aunque podamos ahorrar mucho, en el momento que nos jubilamos, los gastos empiezan a ganar totalmente a los ingresos y acabamos debiendo 2,5 millones al final de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta situación está claro que no es para nada ideal y que tendríamos que evitarla. En la hoja de Excel que os podéis bajar vosotros, lo que he hecho es utilizar las herramientas de Excel para generar valores a partir de distribuciones aleatorias para la variación de los precios, ¿vale? Entonces, para generar distintos escenarios, como seguramente no tengáis el Crystal Ball, podéis darle aquí a guardar varias veces, ¿no? Y cada vez que le deis a guardar, os va a generar un escenario distinto. Aquí he puesto los valores más o menos óptimos que nos han salido de la optimización con el Crystal Ball, y la verdad es que os reto a darle a guardar hasta que os salga un valor de patrimonio negativo. La verdad es que es bastante visual, como se ve que en todos los casos, pues acabamos el periodo de nuestra vida siendo casi millonarios, ¿no? Bueno, bastante millonarios, de hecho. Y vemos que a pesar de jubilarnos más o menos en este año, pues no seguimos ganando dinero, ¿no? Porque tenemos independencia financiera y aunque tengamos gastos, nuestro patrimonio trabaja por nosotros. Mira, este es uno de los casos límite, ¿no? En el que al final de nuestra vida, cuando tenemos 95 años, pues nos hemos quedado casi sin dinero. Pero incluso en los casos límite, la verdad es que cuesta mucho encontrar un caso que sea negativo. Yo todavía creo que no he encontrado ninguno, dándole así a guardar varias veces. Así que nada, probad vosotros, poned vuestros propios datos y vamos con las conclusiones. Vale, entonces utilizando matemáticas y simulación hemos podido responder más o menos a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestros ahorros debería estar invertido y cómo deberíamos repartir esa inversión? ¿Qué porcentaje debería estar invertido? El máximo posible. Sin embargo, esto tiene algunos peros, ¿no? Porque en la simulación no he tenido en cuenta una parte importante de nuestra vida, que son los imprevistos. Entonces, yo creo que siempre deberíamos tener al menos unos meses de gastos en efectivo para hacer frente a imprevistos. Esto va a depender también del tipo de trabajo que tengamos, ¿no? Si estamos en un sector laboral que hay mucha demanda y que
tenemos confianza en que podemos encontrar trabajo muy rápido, si nos encontramos sin trabajo, pues necesitaremos menos dinero para imprevistos. Además, deberíamos tratar de favorecer activos líquidos que podamos vender si fuese necesario. Si tenemos acciones y bonos que cotizan en el mercado, venderlos va a ser simplemente tan fácil como hacer un clic y decir nuestra cuenta bancaria y el broker nos va a pasar el dinero en un día o dos. Vale, entonces en esto hay que perder un poco el miedo, ¿no? Antes sí era más verdad que podías tardar más tiempo en liquidar una cartera de inversión, pero hoy en día, como se hace todo por internet, las transferencias son muy rápidas. Desde el momento que decidamos vender un activo invertido porque necesitamos el dinero por el motivo que sea, hasta que esté en nuestra cuenta, pues a lo mejor pueden pasar 48 horas. Por eso favorezco simplemente cuánto efectivo deberíamos tener en el banco, unos meses de gastos y ya está. Si nos vamos de vacaciones, pues el dinero que nos vayamos a gastar en las vacaciones o en una compra grande que vayamos a hacer de algo que necesitemos, pero la mayoría de nuestro dinero debería estar siempre invertido para tratar de maximizar las posibilidades de no quedarnos sin dinero en la jubilación. Y luego también quiero hacer énfasis en que tenemos que reducir mucho el riesgo en los 10-15 años justo antes de que nos jubilemos, porque ahí lo que vamos a hacer es acumular todo el capital que podamos para empezar la jubilación con máximo capital y mínimo riesgo. Y luego ya en la jubilación podemos aumentar un poquito el riesgo, hasta pues por ejemplo 40% acciones, 60 bonos, para que el retorno de esas acciones nos ayude un poco a compensar el dinero que estamos sacando de nuestro patrimonio para vivir. Como última transparencia os voy a dejar aquí esta tabla que, bueno, más o menos resume los resultados que hemos obtenido, ¿no? Cuando tengamos de 20 a 50 años tenemos que tener la mayor parte de nuestro dinero invertido, simplemente tener un fondo de imprevistos y ya está. Y deberíamos tenerlo casi todo invertido en acciones. Justo antes de nuestra jubilación tendríamos que repartirlo casi todo en bonos y tener algo más de efectivo para minimizar el riesgo. Luego, a partir de la jubilación podemos volver a invertir más y a subir otra vez el porcentaje de acciones para compensar un poco esas retiradas de dinero que vamos a tener que hacer para poder vivir. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho esta introducción. Si tenéis cualquier sugerencia sobre las clases, las transparencias, la hoja de Excel o el glosario que voy a poner en la descripción del vídeo, pues sentiros totalmente libres de comentar o contactarme y lo vemos. Quiero mejorar las clases y que os gusten y que os sintáis a gusto y que estéis aprendiendo.